Soy el niño prodigio que mi padre crió con 600 bofetadas. Si no practicaba, me abofeteaban, si salía a tocar, me abofeteaban. Más tarde, a los 11 años, me admitieron en la escuela secundaria afiliada al Conservatorio Central, y a los 12 obtuve el primer lugar a nivel nacional. Mi padre estaba eufórico, esperando a que ganara concursos internacionales para que todos elogiaran su labor como padre. Antes de un concurso, un reportero me puso un micrófono delante y me preguntó si tenía algo que decirle. Bajo su mirada expectante frente a decenas de miles de espectadores, sonreí y solté una fría frase: es un asesino. Mi padre no tenía mucha educación, pero quería que fuera artista. Ese año, Lang Lang acababa de ganar un premio importante, y los padres de niños pianistas de todo el país estaban entusiasmados. Mi padre era uno de ellos. Pero por pura casualidad, después de que el profesor de música me enseñara algunas piezas en clase, se volvió hacia mi padre con admiración y le dijo: «Tu hijo es un genio». Más tarde recordaría esa frase innumerables veces: creo que el profesor solo me estaba haciendo un cumplido bien intencionado. Pero mi padre se enfureció con ese cumplido. En ese momento él había estado discutiendo con mi madre cómo entregarme a unos familiares y evitar las restricciones de planificación familiar para que pudieran tener otro hijo, un niño. Debido a esa sentencia, decidió quedarse conmigo. Dijo: «Tu madre y yo hemos apostado toda nuestra vida por ti. Si fallas, decepcionarás a todos». A los 5 años me subieron al banco del piano y comencé a practicar. Mi padre colocó un horario aterrador junto a mi cama, inspirado en el horario de práctica de Lang Lang que había encontrado en Internet. Dijo que había empezado más tarde que los demás niños, así que tenía que esforzarme más que ellos. Si otros practicaban 6 horas al día, yo tenía que practicar 12, solo así podía ser el doble de formidable que ellos. Ella tenía que ir a la escuela durante el día, así que si no dormía por la noche, aún así tenía que terminar de practicar. Por la noche el piano sonaba en la oscuridad, y los vecinos vinieron a protestar: «Víctor, no duermes y nosotros sí». Papá no les hizo caso. La abuela de arriba, oyéndome practicar por la noche, empezó a golpear las flautas de arriba, golpes fuertes y urgentes que desbarataron mi ritmo al instante. Al día siguiente papá tiró un ratón muerto por las escaleras. El nieto de la anciana gimió aterrorizado. «Si te atreves a retrasarme como futuro, iré a por ti». Oí a papá gritar en la puerta de la anciana. 10 minutos después regresó, sentado en el banco del piano con el cinturón en la mano. «Tu padre se encargará de todas las distracciones. Si sigues sin practicar bien, será tu propio problema». Miré el cinturón en su mano y me asusté tanto que quise llorar. Siempre me pegaban en los entrenamientos. Si fallabas una nota, te pegaban; si te quedabas dormido, te pegaban. A veces con la mano, a veces con el cinturón, según el humor de papá. Después de pegarme decía: «He sido lo suficientemente bueno contigo». Mi padre me pegaba aún más fuerte que yo ahora, y después de pegarme, ni siquiera me dejaba comer. «Te pegué para que te convirtieras en alguien, ¿no crees que te pegué por amor?». Mi profesora de piano vio por primera vez las marcas en mis manos. Me preguntó cómo me las hice y cuando se lo dije en voz baja, frunció el ceño y guardó silencio un buen rato. Me gustaba mucho. Era dulce y hermosa, y vivía sola tras un divorcio. Me contó que tenía una hija unos años mayor que yo, que vivía en Shanghái con su exmarido. La maestra también me preguntó cuánto tiempo practicaba al día. Ese día, cuando mi padre vino a recogerme, la maestra intentó razonar con él: «El padre de Mía, que pase lo que pase, el castigo corporal nunca es bueno. Y Mía solo tiene 5 años, está creciendo, necesita dormir mucho». Mi padre no dijo nada en ese momento. Pero nunca más me llevó a casa de ese profesor para estudiar piano. Ese día, al tomarme de la mano y salir de casa, me dijo en voz baja y sin voz: «Una mujer que no puede educar a sus hijos, con razón su marido se divorcia de ella». Mi padre decía que solo los padres desean lo mejor para sus hijos en este mundo, así que no debería escuchar lo que digan los de afuera. Cuando tenía 11 años, me admitieron en el Conservatorio Central de Música. Un venerable y respetado maestro hizo una excepción y me aceptó como su último discípulo privado. La noticia conmocionó a nuestro pequeño pueblo. Innumerables periodistas acudieron a nuestra puerta, y mi padre, con el rostro enrojecido, compartió con ellos su sabiduría educativa.
Le dije a Mia, el piano es tu vida, si dejas de practicar, es como si te murieras. Mi forma de criar a mi hijo es muy estricta. Una vez Mia se equivocó 3 veces, así que le di una bofetada, y al cuarto intento acertó. Los niños necesitan que les peguen, ellos mismos no saben qué es lo correcto, solo después de que les peguen aprenden. No pasa nada si me odia ahora, cuando crezca me lo agradecerá. Todos los periódicos estaban llenos de entrevistas con mi padre, con titulares deslumbrantes, una niña genio forjada a base de 600 bofetadas. Muchos padres envidiaban a mi padre y llamaban a la puerta para aprender de sus métodos, pero también había voces disidentes. ¿No es esto demasiado duro para una niña? Cualquiera que alzara la voz era inmediatamente objeto de burla por parte de la gente a su alrededor. Con razón tu hijo no puede entrar en ningún sitio. Fui a Pekín. Papá vendió la vieja casa familiar, dejó que mamá volviera a casa de sus padres para trabajar y ganar dinero, y él vino a alquilar un piso y acompañarme mientras estudiaba. El primer día de clases, después de que el director terminara de hablar, preguntó a los padres si alguien tenía algo que decir. Mi papá levantó la mano y le quitó el micrófono al presentador. Nuestra Mia es la alumna más joven de la clase y también la que empezó a aprender piano más tarde, pero le prometo a la escuela que será la alumna más trabajadora. Algún día se convertirá en la próxima Lang Lang, no, la superará. Todos los compañeros me miraron. Me sentí mortificado y en silencio le tiré de la manga a mi padre, no digas eso, todos los demás también son excelentes. Mi padre, disgustado, dijo en voz alta, entonces, debes fijarte como objetivo alumnos ejemplares y superarlos. Así que desde el primer día de clases, nadie quiso jugar conmigo. Me costaba encajar, no había visto los programas que comentaban, no conocía a los famosos y no podía participar en ninguna de sus conversaciones. Pasaba cada momento practicando el piano. Cuando mi padre se enteró de que no tenía amigos, se alegró mucho, los genios siempre son solitarios. Me mantenía solo en la escuela, comiendo solo, estudiando solo. Todos sabían que era el mejor de mi carrera, pero también pensaban que era un bicho raro. Eso duró todo un año, y el médico de la escuela me diagnosticó depresión. Al principio mi padre no lo entendía. Dijo que no teníamos nada de niños y que todo iba bien. Mia tiene de sobra para comer y vestir, va a la mejor escuela, ¿cómo iba a estar deprimida? Más tarde, tras enterarse de algo, papá llegó a casa radiante. Esta enfermedad es propia de los artistas la usan para inspirarse. Tomó el cinturón y supervisó mi práctica para el nuevo día. Pero ese día no practiqué. Me escapé de casa y subí a la azotea vacía de la escuela. Era tan alta, en el piso 20 el viento era aterrador, como si un solo paso en falso pudiera arrastrarte. Me paré en el borde del tejado y miré hacia abajo. Una voz en mi cabeza gritaba, salta, salta y se arrepentirá. Sin embargo, justo cuando estaba junto a la barandilla, intentando reunir el valor para saltar, una voz me gritó a mis espaldas, Mia. Me giré y vi a un chico alto con una camisa blanca, de pie al viento, el dobladillo de su camisa y su flequillo se mecían juntos, dejando al descubierto unos ojos claros. Le pregunté, ¿me conoces? Sonrió. ¿Cómo no iba a hacerlo? Eres el mejor del curso. El chico se llamaba Lucas. Era un año mayor que yo y también tocaba el piano. Me preguntó, ¿qué haces en el tejado? No supe qué responder, así que solo pude preguntarle, ¿qué haces aquí? Fotografiando las nubes ardientes. Señaló el borde del cielo. La vista es mejor desde aquí. Solo entonces me di cuenta de que Lucas llevaba una cámara a la espalda. Una idea brillante me dio la respuesta, yo también estoy aquí para ver las nubes ardientes. Así que esa noche nos sentamos hombro con hombro en la azotea, viendo cómo el atardecer se fundía como oro fundido en la parte inferior de las nubes. El perfil de Lucas en el resplandor crepuscular era milagrosamente hermoso. Hablamos mucho. Lucas dijo que no esperaba que subiera al tejado a ver las nubes ardientes. Después de todo, parece que solo te interesa practicar el piano. Bajé la cabeza. Mi papá dijo que salvo practicar el piano, nada más importa. Lucas abrió mucho los ojos. ¿Cómo podía decir eso? Hay muchísimas cosas significativas en la vida. Por ejemplo,
Por ejemplo, disfrutar de una cena deliciosa, darse un baño caliente, ir al cine con alguien que te gusta, patinar a altas horas de la noche, ver el atardecer y el amanecer. Era la primera vez que alguien me decía eso. Ese día llegué muy tarde a casa y recibí la paliza más brutal de mi vida. Mientras papá me azotaba con el cinturón, me insultaba, diciendo que mientras yo había estado de fiesta y había llegado tarde a casa esas 2 horas, otros habían estado estudiando o practicando piano, y por eso me había retrasado aún más. Él no sabía que la razón por la que había llegado 2 horas tarde no era porque estuviera de fiesta, sino porque había intentado suicidarme. Mi madre vino a verme ese día y se abalanzó sobre mí, intentando detener el cinturón de mi padre. Pero mi padre le gruñó: «Si no puedes educar bien a un niño, ¿es tu responsabilidad?». Mi madre guardó silencio al instante. Retrocedió, agachó la cabeza y dejó que el cinturón de mi padre cayera sobre mí como una tormenta repentina. No había nada que hacer. En cuanto a educarme, mi padre era la autoridad absoluta. Al fin y al cabo, historias sobre él habían salido en las noticias, y todos decían que sin esas 600 bofetadas, no sería quien soy hoy. Ese día terminó con la prohibición de cenar y la obligación de practicar el piano 4 horas más. Mi padre me observaba sentado en la banqueta, respirando agitadamente a mi lado mientras me espetaba: «¿Sigues diciendo que quieres morir todos los días? Bien, vete, pero mientras vivas practicarás el piano todos los días». Mi mano, que estaba a punto de levantar la tapa, se quedó ligeramente paralizada. Lo miré y abrí los ojos de par en par. Dijo secamente: «¿Qué miras con esa mirada? ¿Tú leíste mi diario? En él escribí: quiero morir casi todos los días». Tomó el cinturón. «¿Cómo le hablas así a tu padre? ¿A qué te refieres con robar? ¿Crees que quiero leer tus pretenciosos garabatos? Leo tu diario para hacerme responsable de ti. Deja de decir tonterías y practica el piano ahora mismo». Vio el diario donde escribí sobre mi deseo de morir, pero no creyó que lo hiciera. Le oí decirle a mi madre: «He visto a niños fingir estar enfermos así cientos de veces. Sospecho que Mía lo escribió a propósito para que yo lo leyera». ¿Amenazarme? Ni hablar. No caeré en eso. Si tiene agallas que se vaya a beber pesticida, yo beberé con ella. Esa noche me quedé cubierto de moretones y no pude dormir. Esas conversaciones de la casa de al lado no dejaban de filtrarse en mis oídos. Pero no quería morir. Porque Lucas dijo que me esperaría al día siguiente para ver juntos las nubes del atardecer. Anhelaba ver a Lucas. En aquel entonces no sabía realmente qué era el amor adolescente, solo sabía que me gustaba Lucas, como me gustaba el cielo nocturno después de la lluvia, como un gatito me lamía los dedos, las gotas de agua fría en una lata de refresco sacada del congelador. Esos eran de los pocos momentos de mi vida en los que realmente podía sentir felicidad. Cada vez que Lucas se giraba entre las nubes del atardecer y me dedicaba una leve sonrisa, mi ánimo mejoraba de repente. Lucas siempre se quejaba de que me iba al poco rato. «Solo llevas aquí 20 minutos». Miró su reloj. «¿No puedes quedarte un rato más? Te invito a un helado». Él no sabía que esos 20 minutos extra cada día eran algo que tenía que luchar con todas mis fuerzas para conseguir. Le mentí a papá, diciéndole que se acercaba el concurso de talentos de la escuela, y que la maestra me había pedido que hablara sobre mi obra. De pequeño casi nunca mentía, y al decirlo me temblaban las pantorrillas como si tuviera calambres. Pero mi padre no se dio cuenta, emitió un sonido por la nariz: «Una actuación está bien, pero no dejes que interfiera con el trabajo importante». Me miró: «¿Sabes cuál es el trabajo importante, verdad?». Solté un sonido como el de un mosquito: «Adelante». Cerró los ojos más fuerte. «Ve primero». Mi padre finalmente asintió con satisfacción. «Me alegra que lo sepas». Así que cuando Lucas me preguntó por qué me veía tan estresada, dudé un buen rato y le dije la verdad: «Me temo que no puedo conseguir el primer puesto». Lucas puso cara de incomprensión. «Ya eres muy buena». Sonreí con ironía y negué con la cabeza. Lucas nunca lo entendería. Era hijo de una familia de clase media y estudiar música era solo un pasatiempo para él. Él no tenía nada del peso que yo tenía, la esperanza de mi familia de que lo superara y nos hiciera un nombre a todos. No pude responderle, así que recurrí a bromear: «¿Ves?
Me conoces porque soy el primero del curso. Lucas se rió. Dijo, te mentí. Recuerda, me conociste porque tenía curiosidad por ti. Te vi siempre tan reservado y pensé que tenías frío, pero ese día llovió a cántaros y te vi haciendo un pequeño refugio para un gatito. Así que me dio curiosidad, mucha curiosidad por lo que pensaba esta chica. Después me enteré de que eras la primera de tu grado. Así que, como ves, ser excelente no es la razón por la que se ama a alguien. Me gustas, no importa si eres el primero o no. Esa fue la primera vez en mi vida que un chico se me confesó. Esas palabras me dejaron completamente desarmada. Lloré en la azotea un buen rato, tanto que Lucas no supo qué hacer. Oye, ¿dije algo malo? No. Abracé a Lucas. Gracias. Pensé que ese fue el momento en que mi vida finalmente vio el amanecer. Más tarde supe que era mi última felicidad. Al día siguiente, al comenzar la segunda hora, llegó la tutora. Delante de todos, hizo un gesto de pausa hacia el profesor de matemáticas que estaba dando la clase. Luego me gritó, Mía, ve a la dirección. Me quedé un poco atónito. ¿Para qué? La cara de la directora no revelaba nada, dijo, ya lo sabrás cuando llegues. La oficina del director estaba 3 pisos más arriba. Con cada paso me temblaban las pantorrillas. Una repentina y abrumadora sensación de fatalidad me invadió, haciéndome temblar todo el cuerpo. Y cuando abrí la puerta de la oficina del director, todas mis ominosas premoniciones se hicieron realidad. Porque pude ver claramente que el director estaba sentado en la silla de la oficina, y en el sofá frente a él estaba mi padre. La razón por la que se reveló el secreto fue muy simple. Había usado la actuación escolar como excusa porque mi papá solo aceptaba cosas relacionadas con el piano. Pero había olvidado cuánto le encantaba presumir. Mientras Lucas y yo estábamos en la azotea viendo la puesta de sol, llamó a mi tutor para preguntarme si yo sería el acto de cierre de la función. También pidió a la escuela que le reservaran algunos asientos en primera fila para que pudiera traer a unos compañeros que estaban en Pekín de viaje de negocios a ver la función, y dijo que sería aún mejor si le dieran la oportunidad de hablar como representante de padres. Entendí perfectamente la opinión de mi padre, sus compañeros estaban en la ciudad, podía traerlos a mi escuela para verme actuar y luego subir al escenario como un padre ejemplar para dar un discurso. Ese gesto de salvaguarda inevitablemente sería llevado a su ciudad natal por esos colegas, exagerado, y para entonces habría aún más leyendas sobre él. Pero yo no sabía que sus colegas habían venido a Pekín, y nunca imaginé que me ignoraría y llamaría directamente al tutor. Así que después de que mi padre, triunfante, presentara una serie de exigencias, se encontró con la voz desconcertada del tutor, menuda actuación. Mi padre se volvió loco. Por primera vez en los más de 12 años que había criado a su hija, ella se había atrevido a mentirle. Me persiguió hasta la escuela, me buscó por todas partes y finalmente me encontró. No sé por qué, pero en ese momento mi padre se tranquilizó. No saltó a confrontarme, sino que tomó su teléfono y, usando la función de cámara que acababa de aprender, fotografió lo que vio. Muchos años después, cuando lo recuerdo, me doy cuenta de que en realidad era una fotografía muy hermosa. En el cielo lleno de nubes doradas y fundidas, el niño y la niña con sus uniformes escolares se abrazaron en silencio. Pero cuando estuve en la oficina del director y vi a mi papá tirar su teléfono sobre el escritorio con la foto en la pantalla, sentí como si se me subiera la sangre a la cabeza, la cara ardía como si estuviera en llamas y mi cuerpo parecía congelarse. Mi papá habló con voz pausada. Años de frecuentes entrevistas en los medios le habían dado la impresión de haber visto el mundo. Cuando hablaba en público, ya no parecía un inculto sino un triunfador sobrio y orgulloso. Por ejemplo, en ese momento miró al director y dijo con mesura y dignidad, Mía es una prodigio que ha salido en las noticias. Confié lo suficiente en la educación y la ética de su escuela como para enviarla aquí para que la educaran, así que ¿qué han estado haciendo? Vi con mis propios ojos que este estudiante estaba manoseando a mi hija. Mi hija es pequeña, no sabe nada más que tocar el piano. Este chico la engañó por completo. Cuanto más hablaba mi padre, más se agitaba, la delgada coraza que lo había retenido momentos antes se desprendía poco a poco, y mientras la naturaleza grosera salpicaba la oficina con su saliva, mi hija jamás ha mentido en su vida. Este estudiante la ha arruinado por completo. El director lo tranquilizó mientras llamaba a la tutora de Lucas,
este chico está en tu clase, ¿verdad? Tráelo. En ese instante solo pude oír mi voz interior gritando desesperada. Me lancé hacia adelante con la voz entrecortada por las lágrimas, no lo traigas. No tiene nada que ver con él. Papá, es todo culpa mía. No volveré a mentir. De ahora en adelante practicaré el piano como es debido. Pero fue inútil. De repente me di cuenta de que cuanto más le rogaba, más se enojaba mi padre. Cuando su tutora finalmente trajo a Lucas, mi padre se abalanzó sobre él. Levantó la mano, reuniendo todas sus fuerzas, y le dio una bofetada brutal. Dime. ¿Hasta dónde engañaste a mi hija? Se han acostado. Habla. Lucas se agarró la cara y cayó al suelo. El profesor se interpuso frente a mi padre, intentando detenerlo. Me arrojé a su lado, sollozando e intentando ayudarlo a levantarse. Reinaba el caos, nadie se molestaba en cerrar la puerta de la oficina. Era justo en el descanso antes del segundo periodo, y todos los profesores y alumnos que pasaban se habían congregado en la puerta, con innumerables ojos observando el absurdo espectáculo que se desarrollaba dentro. No podía pensar en nada más. Ayudé a Lucas a ponerse de pie, llorando desconsoladamente y balbuceando, lo siento, lo siento. Pero Lucas no escuchó mi disculpa. Me miró con una expresión extraña que nunca antes le había visto, luego movió los labios y pronunció unas palabras mecánicamente. Se me encogió el corazón. De repente la oficina quedó en silencio. Lo que dijo Lucas fue, creo que no oigo. La bofetada de mi padre había sido demasiado fuerte. Lucas no podía oír con su oído derecho. Afuera del hospital, los profesores me arrastraron, y desde lejos vi a los padres de Lucas discutiendo con mi padre fuera de la sala. Mi padre permaneció con el cuello rígido, el rostro enrojecido y las venas hinchadas, su voz se oía incluso a distancia, si te atreves, demándame. Demándame. ¿Quién le teme a quién? Puedo demandar a tu hijo por intento de seducción a una menor. No tengo miedo, ya tengo 40 y tantos. A quien le haga daño a mi hija, lo perseguiré con todas mis fuerzas. Y tu hijo, 2 profesores universitarios criaron a un chico así, para que todos vieran la clase de persona que es. Quizás desconfiaban de la locura de mi padre, al final, los padres de Lucas guardaron silencio y se llevaron a su hijo. Al irse me miraron con una mezcla de asco y lástima. Miré a Lucas que estaba detrás de ellos, pero él pasó a mi lado en silencio y no me dirigió ni una sola mirada. Mi padre se mostró orgulloso. Se jactó ante mi madre, su familia incluso quería que pagara las facturas médicas. Les dije que no tenía dinero, solo una vida que perder. En fin, si esto sale mal, arruinará la reputación de su hijo. ¿Qué escuela se atrevería a aceptarlo después de eso? Apuesto a que esos tipos cultos son susceptibles. Al final la pareja se marchó con cara de pocos amigos, y no se atrevieron a hacerme pagar ni un centavo. Cuando terminó me miró, todo el dinero que con tanto esfuerzo ahorré fue para tus clases de piano. ¿Sabes cuánto cuesta ir al extranjero para una competición? Si logras algo por mucho que tus padres se esfuercen o se cansen, vale la pena. Me senté en el banco del piano, de espaldas a él, sin decir nada, sin girarme. La sombra en la esquina me envolvió por completo, sentada en la oscuridad más absoluta, el largo futuro sin una sola fuente de luz. Esta vez no me golpeó porque se acercaba la competencia y tenía que usar un vestido de tul en el escenario. Bajo los focos no podía permitir que me hiciera ninguna herida. Pero el dolor era peor que nunca. Un miedo me envolvió, yacía en la cama, dando vueltas en la cama, sin poder dormir. Sentía como si 10.000 hormigas me royeran las junturas. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Lucas llenaba mi visión, y al despertar, había mechones de pelo en la almohada. En la casa de al lado, mi padre roncaba como un trueno, durmiendo como un inocente. Lucas no volvió a la escuela después del incidente, más tarde su madre vino y le consiguió un traslado. Todos los compañeros susurraban y me señalaban. Cuando Lucas llegó a nuestra escuela, ya era famoso, muchas chicas estaban enamoradas de él. Después de que Lucas se transfiriera, algunas chicas empezaron a acosarme. Empezaron a aparecer tachuelas en mi lonchera, pegamento en mi asiento y insectos en mi mochila.
Una chica obsesionada con Lucas tiró mi partitura desde el piso de arriba. Luego con sus amigas me empujó al suelo y me señaló la nariz, gritando: «Perra, es culpa tuya que Lucas se haya lastimado». Esperaban que al menos me defendiera, pero no lo hice. Simplemente me encogí en silencio, dejando que sus salivazos y patadas cayeran sobre mí. ¿Contra qué había que rebelarse? Sinceramente creía que tenían razón. Fui yo quien arruinó a Lucas. Fue culpa mía. No debería haber quedado con Lucas, no debería haber ido con él a ver las nubes brillantes, no debería haber hecho eso. Debería haber estado practicando el piano como es debido. Después de que las chicas que me habían acosado se dispersaran, bajé sola, tomé mi partitura y, bajo las acusaciones de todos, fui en silencio a la sala de práctica a tocar. Mi padre estaba muy contento, notó que me había vuelto más concentrada. Aparte de practicar, no me importaba nada. Comía, estudiaba y dormía mecánicamente, solo cuando tocaba el piano parecía una loca. Llamó a su madre emocionado, por fin le conseguí a Mía lo que quería. Lo que le siguió fue un largo silencio. Al final su madre le dijo por teléfono: «Víctor, divorciémonos». Su madre se había liado con un tío de su trabajo, que iba a ser enviado a Estados Unidos a trabajar, y ella se fue con él. Antes de irse del país, vino a verme una vez a nuestra escuela. Nos sentamos en la cafetería, un poco incómodos los dos. Con el paso de los años, la vi muy pocas veces. Papá siempre pensó que la visita de mamá a Pekín me distraería y me quitaría tiempo para practicar, así que en todos estos años solo nos vimos un par de veces, y nuestras llamadas siempre se interrumpían cuando la voz de papá me animaba a ir a practicar. Sabía que era mi madre, pero no éramos muy cercanos. En una foto que conservo mi mamá me sostiene a los 3 años, joven y hermosa, y esa imagen siempre la he recordado. Pero ahora me doy cuenta de que ha envejecido con arrugas acumulándose en su rostro y canas asomando en sus sienes. Ella también me observó un buen rato, luego se cubrió la cara y lloró. Dijo: «Mía ha crecido, se ha convertido en una belleza». También preguntó: «Mía, ¿culpas a mamá?». Negué con la cabeza, sintiendo que tenía tantas cosas que decir. Al final solo pude decir una frase: «Mamá, te has esforzado mucho. Ve a vivir la vida que quieres». No la culpo, la envidio. No la culpo por no poder llevarme con ella, la envidio por seguir teniendo derecho a elegir. Mientras tanto me hundo más en el fango con una sensación de asfixia que me envuelve, y ya me he acostumbrado a ella. Mamá se fue. Seguí practicando el piano. Golpeé las teclas hasta que retumbaron en la habitación, usando Chopin y Beethoven para ahogar el sonido de las llamadas de papá en la casa de al lado. Papá llamó a todos los familiares y amigos, despotricando contra mamá, acusándola de tener una aventura, de enamorarse de otro hombre, reprendiéndola por ser irrazonable. Todo lo que hago es por los niños, por esta familia. Siempre era así, atribuyéndose el mérito en cuanto algo salía bien e insistiendo en que era inocente en cuanto algo salía mal. Él también se me acercaba y hablaba mal de mi madre. «Recuerda, fue tu madre quien no te quería, así que si alguna vez vuelve a preguntar por ti, no te la lleves». De hecho, quería discutir con mi padre. Quería contarle cómo por ser niña, tú y mi abuela la trataban mal, como incluso intentaron obligarla a entregarme para tener otro hijo. Quería decir que a lo largo de los años, fue mi madre quien trabajó para mantener a la familia, mientras que mi padre, un célebre educador, se regodeaba en la fama y ella permanecía en la sombra. Quería decir que la desintegración de nuestra familia no fue culpa suya, sino tuya. Pero al final no dije nada. Incluso asentí obedientemente y dije: «Ya lo sé». Luego dije: «Voy a practicar», y cerré la puerta. Ya no discutí con mi padre. Era inútil, me había dado cuenta de que esta era una guerra que no podía ganar. Ninguna palabra mía podría hacerle afrontar sus propios errores, así que opté por el silencio, ahorrándome más sufrimiento innecesario. Lo único por lo que mi padre podía estar agradecido era que, tras seguir ganando competiciones, estaba generando unos ingresos considerables. Así que incluso después de que él y mi madre se divorciaran, nuestra familia seguía contando con apoyo económico. Un productor de un programa de variedades incluso me contactó para invitarme a participar en uno. Mi padre preguntó inmediatamente si podía ir, pero al decirle que no se sintió muy decepcionado. Pero aún así fui,
y como resultado conseguí un grupo de fans que me llamaban la diosa del piano y me animaban en redes sociales. Mi estatus social en la escuela mejoró de nuevo, muchos chicos me enviaban mensajes y algunos dejaban cartas de amor escritas a mano junto con chocolate en el cubículo de mi escritorio. De todos esos chicos, solo me gustaba un compañero por una sencilla razón: su sonrisa me recordaba mucho a Lucas. Le pregunté qué te gusta de mí. Se sorprendió. Madre mía, ¿de verdad me haces esa pregunta? Eres tan excepcional, ¿a quién no le gustarías? No dije nada. Una frase de Lucas me vino a la mente: no es la excelencia lo que te hace querer. En ese momento extrañé a Lucas más de lo que las palabras podían expresar. Sin embargo, hacía tantos años que no lo veía. Rechacé la oferta del chico y volví a concentrarme en mis estudios de piano. Sin embargo, papá descubrió que le gustaba al compañero. Había preparado contramedidas, esperando a que se enfadara otra vez, pero esta vez su comportamiento me sorprendió mucho más de lo esperado. Me pidió repetidamente que confirmara el nombre del chico, luego buscó ese apellido tan poco común y finalmente me dijo con júbilo: efectivamente, es el hijo del director honorario. Al ver mi expresión inexpresiva, mi padre me dio una palmada en el hombro, exasperado. ¿Sabes quién es el director? Un hombre que ha estado en la lista de ricos de Hurón. Mantente en contacto con este chico, ¿entiendes? Cada vez que lo veas, vístete bien, háblale con suavidad, no lo trates con indiferencia. A los hombres les gustan las mujeres amables, sobre todo en familias como las suyas cuando eligen nuera. Vi cómo mi padre abría y cerraba la boca frente a mí, ya no podía oír lo que dijera. Solo había una voz en mi cabeza: ¡qué absurdo! Al menos una vez creí que mi padre quería que triunfara. Era vanidoso o le encantaba la atención, pero de verdad quería lo mejor para mí. Pero en ese momento me di cuenta, con terrible claridad, de que no. El tiempo pareció retroceder a esa noche, aún no eran las 5. Me acurruqué bajo la colcha, escuchándolo decirle al vecino de al lado mientras intentaba convencer a mi madre de que me escuchara. Que la enviara con unos parientes. Ahora dolerá, pero cuando un día su hijo pueda cuidarla, verás que tengo razón. Nada había cambiado jamás, él nunca me había querido. Solo quería una herramienta que funcionara bien, una inversión que diera frutos, un hijo que pudiera llevar su vida a cotas que él mismo no podría alcanzar. Todo, hasta el último detalle, existía solo para glorificarse. Mi padre tomó la iniciativa de ir a la escuela y conversó afectuosamente con un compañero. Dijo: de hecho a Mía también le gustas mucho, solo que no le gusta hablar. Dijo: ¿las reglas de la escuela prohíben las citas? Las reglas son para los vivos, no para los muertos. Cuando tu tío tenía tu edad, hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Un compañero me lo contó y fui a confrontar a mi padre. Sostuvo una lata de cerveza y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué sabes tú? A esos chicos solo les importan las chicas que no tienen su misma familia mientras aún están en la escuela. Si no lo agarras ahora, ¿te seguirá considerando cuando estés en el mundo? Por suerte mi padre no discutió mucho. Después de pensarlo cambió de opinión: da igual. Mientras ganes un premio en un concurso internacional y mejoremos tu imagen, oportunidades como esa deberían volver a surgir. El concurso internacional que mencionó mi padre era extremadamente prestigioso. Hasta entonces ninguna chica asiática había conseguido el primer puesto, y la industria creía que era muy probable que yo rompiera ese récord. Mi padre estaba muy contento, todo iba según lo planeado. Le pregunté: ¿has pensado alguna vez en mis propios planes? Se burló. ¿Qué planes podrías tener? Guardé silencio. De hecho, mi vida nunca contuvo un plan propio. Esa noche me pregunté: si tuviera derecho a elegir lo que realmente quería hacer, ¿qué elegiría? La respuesta fue un vacío. No se me ocurría nada. Después de tantos años mi vida no había sido más que el piano, aunque me dieran otra oportunidad, no sabría qué opciones tenía. No. Quizás haya una respuesta. Quise matar a mi padre y luego suicidarme. Cuando ese pensamiento se arraigó en mi mente me quedé atónito. Pero me di cuenta de que era la única respuesta. Si pudiera elegir qué hacer con mi vida, sería lo único que desearía hacer. Comprendí que estaba más enferma de lo que creía.
Durante años había dependido de la medicación para mantener mis emociones en equilibrio, pero ahora los fármacos parecían estar perdiendo su efecto. Fui a ver a una psiquiatra. Tras escuchar mi relato me dijo con seriedad: mi consejo es que no participes en la competición internacional. De hecho, también había una voz dentro de mí que me decía que no fuera a la competición internacional. Era una bomba enorme y un catalizador aterrador. Ganar el primer puesto me catapultaría inevitablemente a alturas sin precedentes, pero la barra de progreso de la destrucción también se aceleraría. Pero no podía no ir. Tuve que ir a la competencia internacional. No por mi padre ni por mí. Fue por estar en la lista de concursantes. Vi a Lucas. Hacía tantos años que no lo veía. Su rostro se había vuelto cada vez más borroso en mi mente, pero su voz, su sonrisa, la camisa blanca que el viento mecía, como una pintura al óleo perpetua, quedaron grabados en mi corazón, para siempre. Si alguien solo ha visto un rayo de luz en un largo y oscuro túnel, ¿cómo podrías hacerle olvidar cómo era esa luz? Papá también vio la lista de concursantes, pero no le inquietó en lo más mínimo. El tiempo había pasado, ya no recordaba a Lucas en absoluto, quizá ni siquiera había intentado aprenderse el nombre del chico por aquel entonces. Empacó su equipaje, metió varios trajes caros recién comprados y me acompañó a la competición. Habría entrevistas después del evento, retransmitidas en directo por televisión, jamás se perdería un momento así bajo los focos. Antes de la competición, nos registramos en el hotel que habían reservado los organizadores. A mi padre le pareció una novedad. En cuanto confirmó que estaba libre, se fue inmediatamente a disfrutar de la piscina y la barbacoa, mientras yo, con el corazón latiendo con fuerza, esperaba en el comedor. Lucas debería venir a cenar, ¿no? Estoy a punto de verlo. Estoy a punto de ver a Lucas. En los largos y desesperados días, me dormía repitiendo ese nombre. Me miraba en el espejo una y otra vez. ¿Tenía el vestido arrugado? ¿Tenía el pelo liso? ¿Qué debería decir primero al vernos? ¿Saludos? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Sonaría demasiado lejano? Entonces, ¿qué debería decir? No había tenido tiempo de terminar de pensar en esas preguntas cuando apareció Lucas. Entró por la puerta del otro lado del pasillo, notablemente más alto, con una camisa blanca que le sentaba de maravilla. La luz del sol se filtraba por las ventanas y le cubría las cejas y los ojos de dorado. Parecía que nada había cambiado. Seguía siendo el niño de mis recuerdos, gentil, refinado y elegante. Me abalancé hacia él con entusiasmo, pero al instante siguiente me quedé paralizada. Lucas sostenía la mano de una chica. Era muy hermosa, con una figura saludable y sensual, y una sonrisa radiante. Por su estilo parecía una estadounidense de ascendencia china. Se apoyó cariñosamente en Lucas, obviamente era su novia. Lucas me vio. Se detuvo un momento un poco desconcertado. La niña también sintió sus patas y se detuvo a su lado. Ambos me miraron. Unos segundos después, como si no hubiera visto nada, Lucas apartó la mirada. Tiró de la niña y se apartó. Me quedé donde estaba, bañada por la luz del sol, pero nunca había sentido tanto frío. Tras quedarme aturdido un momento, una fuerza inexplicable me hizo girar y perseguirlos. En realidad, no quiero mucho. Participé en el concurso por él, no esperaba que aún le gustara, solo quería decirle unas palabras. Quería preguntarle si había recuperado la audición. Quería disculparme personalmente con él y decirle que lo siento. Lo que más quería era darle las gracias. Gracias por iluminar mi vida. No sabes lo importante que fuiste para mí, sin ti podría haber muerto en aquel entonces y no habría podido seguir adelante todos estos años. Pero no pude decir nada en voz alta. Porque escuché a Lucas hablando con su novia. La chica le preguntó en inglés: «Esa es la niña prodigio de tu región china, Mia, ¿verdad? ¿La conoces?» Lucas no dijo nada. La chica parecía un poco celosa. «Ah, ya lo recuerdo, iban a la misma escuela, ¿verdad? ¿Te gustaba?» Lucas por fin habló. Él dijo que no. La chica no le creyó. ¿Cómo era posible? Es tan hermosa y talentosa. Lucas respondió con frialdad: sí que es muy talentosa, pero un monstruo, criada en una familia profundamente desequilibrada.
La chica ya no sentía celos, con un tono que era a la vez compasivo y superior, suspiró, ya veo. Las personas de familias con problemas no pueden aprender a amar ni a ser amadas. Apretó la mano de Lucas. Tienes razón, ¿verdad? Lucas acarició suavemente la cabeza de la chica. La chica hizo un puchero, pero sigo muy inquieta. Después de todo, es tan guapa, y una prodigio del piano. Lucas le apretó la mano y la persuadió, de lejos parece hermosa, pero cuando la trates de verdad, lo entenderás, nadie puede soportar a una persona así. Me quedé quieto, escuchando mi veredicto. Mi cerebro funcionaba mecánicamente. Recordé vagamente que hace muchos años Lucas y yo estábamos hablando bajo un cielo en llamas al atardecer. Él dijo que los niños tienden a parecerse más a su madre, las niñas a su padre. Olvidé cómo reaccioné al escuchar esas palabras. Pero en ese momento solo sentí como si hubiera caído en un pozo de hielo. Así fue. Ya no culpaba a Lucas por juzgarme así, debía de haber vislumbrado mi verdadero yo a través de lo que había hecho mi padre, ¿no? Así que todo lo que decía era cierto. Nadie me querría, nadie me soportaría. La refinada y elegante diosa del piano, mía, era solo un caparazón, dentro de ese caparazón, fluía silenciosamente el mismo fluido oscuro, viscoso y nauseabundo que el de Víctor. Lucas y su novia voltearon la cabeza y me vieron no muy lejos. Por un instante sentí que Lucas se paralizaba. Abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero me di la vuelta y corrí. No importaba. Nada de eso importaba ya. Regresé al hotel y miré a Víctor acostado en la cama. Había bebido demasiada cerveza, sus ronquidos eran como truenos, su barriga gorda subía y bajaba. Lo observé. De verdad que nos parecemos. Los ojos, la nariz, la boca, la forma de la cara. A veces mi tono de voz se parece mucho al suyo. A veces mi forma de pensar se parece mucho a la suya. Cuando me di cuenta de esto, me envolvió una desesperación que nunca antes había conocido. No habrá esperanza. La esperanza nunca volverá en mi larga vida. Aunque Víctor muera un día, la parte de él que vive en mí me acompañará para siempre. Solo un final eterno podría liberarme. Miré el cuchillo de pelar en el plato de fruta. Extendí la mano lentamente y agarré el mango. Mátalo. Lo dije en mi cabeza. Mátalo, luego me suicido. Me acerqué a Víctor, pero no se dio cuenta. Las cortinas ondeaban al viento, las hojas crujían, como la sonata de mi destino. El cuchillo de fruta cayó al suelo con un ruido metálico, el preludio del asesinato se detuvo de golpe. Me agaché con las manos sobre la cabeza, temblando por todas partes. No, esta no era la venganza que buscaba. Si muriera ahora, sería en el momento más feliz. Bien alimentado y adinerado, famoso y rico, con su hija a punto de ganar el primer lugar en una competencia internacional, todos lo consideraban un padre modelo con una crianza ejemplar. No completaré su gloriosa vida. Volví a poner el cuchillo de fruta en el plato, levanté la tapa del piano y comencé a practicar. Entre el sonido acuoso del piano, Víctor se dio la vuelta y murmuró algunas palabras. Probablemente estaba ensayando los versos del día que gané el premio. Sonreí mientras mis dedos saltaban sobre las teclas blancas y negras, ágiles y fuertes. Que así sea, que la música suba gradualmente hasta su clímax, que juntos abramos paso a esa magnífica destrucción. Los días siguientes fueron muy tranquilos. Me mantenía solo, iba a la cafetería a comer, volvía a casa a practicar el piano y no me hice amigo de nadie. Pero un día una chica se sentó frente a mí. Era la novia de Lucas y se llamaba Jane. Jane se disculpó conmigo. Dijo, lo siento, nuestra conversación de ese día probablemente te hirió, y lo siento mucho. Por un momento casi me río a carcajadas. Dejé el tenedor y miré a Jane frente a mí, tenía la cara hinchada como un tarro de miel, claramente, una chica que nunca había pasado por dificultades en su vida. Era tan amable que el simple hecho de criticar a alguien a sus espaldas le remordía la conciencia. Debió de estar destrozada durante días y vino a disculparse conmigo a propósito. Le pregunté si lo sentía de verdad. Asintió con fuerza. Sí, lo siento. Tenía celos porque presentía que le gustabas a Lucas. De hecho, siempre te he admirado,
Suelo ver vídeos de tus actuaciones. Dije, entonces hazme un favor. ¿Qué favor? Llévame a tu casa como invitado. Los últimos días pasaron volando. Al poco tiempo el día siguiente era el día de la competición internacional. Esa noche mi padre y yo cenamos juntos. No le gustó nada, se quejó de que le había hecho perder el tiempo y seguía dudando si pronunciar el discurso inicial en chino o en inglés. Si elegía inglés tendría que ensayarlo varias veces más. Lo observé en silencio mientras editaba el discurso. Después de un buen rato hablé en voz baja, papá. Deletreaba con cuidado la palabra educar y emitió un sonido de impaciencia por la nariz. ¿MMM? ¿Sientes que me debes una disculpa? ¿Qué? Mi padre levantó la cabeza de golpe y me miró con 2 bocanadas de aire caliente saliendo de sus fosas nasales. Estaba a punto de estallar, lo sabía bien, pero repetí de todos modos, ¿crees que durante toda mi infancia me debes una disculpa? Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano, tenedores y platos fueron levantados y luego devueltos a la superficie. El ruido fue tan fuerte que todos los extranjeros que nos rodeaban voltearon a vernos. ¿Disculparme? Después de todo el esfuerzo que hice para criarte hasta convertirte en lo que eres ahora, con todo lo que tienes, ¿crees que debo disculparme? Me metí el último bocado de comida en silencio, me levanté y me fui. Mi padre no me siguió. Quizás porque la competencia es mañana, no quería complicarnos demasiado hoy. Regresé a mi habitación, abrí el cajón y allí estaba una pistola, tranquilamente tirada. La había robado esta tarde mientras visitaba a Jane, de la habitación de su padre. Mañana podrían descubrir que faltaba la pistola, pero no importaba. Para entonces, todo ya debería estar resuelto. Mi actuación estaba programada para las 9 de la mañana siguiente. A las 6:30, mi padre se despertó emocionado, se puso un traje y se anudó la corbata. A las 6:50, tocó a mi puerta para recordarme que me levantara. Pero ya no estaba en la habitación. A las 7 había llegado a la siguiente cuadra y ya había explorado la zona con antelación. La sala de conciertos del concurso está a solo 15 minutos a pie desde aquí, desde la puerta principal hasta el backstage se tardan otros 3 minutos. A las 7:10 entré en una tienda. La mañana invernal aún no había amanecido, las calles estaban vacías. Dentro, solo un dependiente dormitaba. Compré una botella de zumo de fruta caliente. A las 7:20 terminé el zumo y caminé por la calle con las manos en los bolsillos, acariciando la pistola que llevaba en el bolsillo del abrigo. Aprendí a usarlo durante el entrenamiento militar, y cuando visité la casa de Jane, le confirmé casualmente su funcionamiento a su padre. A las 7:40 mi padre me buscaba desesperadamente, no dejaba de llamarme. Lo había apagado. A las 8 en punto volví a entrar en la tienda. La dependienta probablemente había cambiado de turno, la persona sentada detrás de la caja era una chica china gordita. Me elogió en cuanto me vio, «Qué bonito es tu maquillaje. ¿Vas a alguna ceremonia importante más tarde?» Todavía había tiempo, así que me senté frente a ella. «Señora, luego voy a un concurso de piano». Me miró con envidia. «Genial. Debes tener muchísimo talento y ser muy guapa. No como yo que tengo que trabajar en varios empleos a diario, no entré en buenas universidades y no soy guapa». Guardé silencio un momento. Alguien me dijo una vez algo muy importante. Esa persona ya me dejó pero nunca he olvidado esas palabras, dije en voz baja. Dijo, no te quieren por ser excelente. La niña, pensativa, murmuró, mis padres me dijeron lo mismo. ¡Qué niña tan afortunada! Respiré hondo y miré el reloj de la pared. Eran las 8:30. Se acabó el tiempo. Levanté la mano, saqué la pistola del abrigo y le apunté a la chica. Date la vuelta con las manos en la cabeza. La chica abrió mucho los ojos, temblando de miedo. Tú. Dije con calma, haz lo que te digo. Después disparé al estante que tenía a mi lado. El retroceso me entumeció la muñeca, el disparo atravesó la silenciosa mañana de invierno. Por un instante sentí como si algo me hubiera desgarrado el corazón y, desde dentro, se hubiera abierto paso con violencia.
2 golpes más, la estantería se estrelló contra el suelo con un rugido estremecedor, el cristal se hizo añicos, los fragmentos se esparcieron por todas partes. La cajera, atónita, se giró agarrándose la cabeza, temblando incontrolablemente. El dinero estaba todo en la caja. Me tomó por ladrón. Y en efecto, iba a serlo. Eché un vistazo a la tienda y finalmente compré un paquete de chicles. Mientras salía con el chicle, la cajera, un poco envalentonada, de repente se armó de valor para gritarme: «Ahora lo recuerdo, tú, no eres la prodigio del piano». Sonreí y me metí un chicle en la boca y luego le tiré la pistola. «¿Podrías hacerme un favor?», dije en voz baja, después de haber robado un paquete de chicles. «Espera 15 minutos antes de llamar a la policía». A las 8:40, me apresuré hacia el auditorio. Unos peatones pasaron a mi lado cuchicheando con miedo sobre algo, supuse que habían oído el disparo. A las 8:55, llegué al auditorio. Me quité el abrigo para revelar mi vestido de actuación, me habían maquillado hacía mucho tiempo. Fui directo al backstage. Papá me esperaba allí vestido de traje, con el discurso que había pulido guardado en el bolsillo. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí. «¿Dónde estabas?». No le respondí. La manecilla del reloj marcaba exactamente las 9, el locutor me llamó, y salí de detrás de la cortina y me senté al piano. Se hizo el silencio. El auditorio era enorme con su cúpula altísima, innumerables espectadores y jueces sentados abajo, y docenas de cámaras de alta definición rodeaban el escenario. Dijeron que varios de los primeros concursantes se habían atragantado por los nervios y habían tenido un rendimiento mucho peor de lo habitual. Pero yo no. Mi estado de ánimo era de una calma sin precedentes. Levanté la mano y mis dedos se posaron con fuerza sobre las teclas blancas y negras. Esta era mi última pieza, mi canto del cisne, el último baile de mi larga vida. Tras terminar el primer movimiento, los jueces y el público cambiaron de expresión, y con el rabillo del ojo vi a mi padre saltar entre bastidores, aparentemente gritando algo. Sabía que les sorprendía. La pieza que estaba interpretando era completamente distinta a la que acababa de anunciar el presentador. Este estudio, aclamado como una de las 10 piezas para piano más difíciles, La campana, ni siquiera era mi pieza de competición, nunca la había tocado bien en los ensayos. Cambiarla en el último momento, según mi padre, debió haber arruinado años de arduo trabajo. Pero no me importó. Los jueces y el público se alejaron de mí, en ese mundo silencioso, solo estábamos este piano y yo. Lo conocía más íntimamente que a mi propio cuerpo. Me dio gloria, me dio dolor. Me encantó y lo odié, y esta pieza fue nuestra despedida final. La pieza terminó. El silencio llenó la sala. Respiré hondo y me levanté para hacer una reverencia. Al cabo de un momento el público estalló en aplausos atronadores. Una actuación casi perfecta. Los jueces empezaron a puntuar. Cuando el presentador anunció la puntuación, mi padre subió al escenario emocionado y me abrazó fuerte. Mi hija es la primera. El primer puesto indiscutible. Después de todo, yo era la última artista, mi puntuación era superior a la de todas las anteriores y una victoria clara. Giré la cabeza y miré el rostro de mi padre, contorsionado por la emoción. Sacó un discurso que había preparado hacía tiempo. Efectivamente, los periodistas nos rodearon. Mi padre se quedó en medio, encantado, y recitó la primera línea de su discurso: «Estoy orgulloso de mi hija, Mía». Al terminar, me miró con cariño. La escena podría haber sido el final de una película familiar de Hollywood. La hija había cumplido su sueño y su padre estaba orgulloso. Un reportero me acercó un micrófono. ¿Hay algo que quieras decirle a tu padre? Ante la mirada ansiosa de mi padre, frente a decenas de miles de espectadores, sonreí y solté 6 palabras frías: «Es un asesino». El rostro de mi padre cambió de repente. No dije ni una palabra más, porque al instante siguiente se abrieron las puertas del auditorio y entró la policía, que se acercó a mí. Mi sonrisa se hizo aún más brillante. Por fin, el cielo me ayudó, todo encajó a la perfección. Toda la sala estaba atónita. Los periodistas me apuntaban con sus cámaras con morbosa curiosidad, y muchos se giraron para preguntarle a mi padre: «Señor, ¿qué delito ha cometido su hija para que se la lleve la policía?».
Dice que usted es un asesino. ¿Qué significa eso? Mi padre se quedó boquiabierto, incapaz de articular palabra. No debería haber sido así. Se suponía que este sería el momento más brillante de su vida. Había preparado este discurso durante mucho tiempo. Iba a ser entrevistado, transmitido a todo el país, la gente difundiría la historia de sus hazañas, aparecería en televisión, compartiría su experiencia educativa y sería envidiado por todos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué resultó así? Padre, querido padre. El mundo es así de cruel. Porque estamos unidos por la sangre. Así que pudiste usar la forma en que me criaste para forjarte, y yo solo pude usar mi autodestrucción para destruirte. El mundo de mi padre empezó a derrumbarse desde ese día. La noticia de que me había detenido la policía el día que gané el campeonato fue un bombazo, todos los medios lo reportaban. Cada etiqueta que me pusieron era llamativa, puestas juntas, eran francamente discordantes. Genio, criminal. Éxito, fracaso. Gloria, ruina. Mi padre obtuvo su deseo, la fama, de una forma que jamás habría imaginado. Durante años se mantuvo estrechamente unido a mí, dondequiera que se escribieran mis logros, su grandiosa participación no podía dejar de aparecer, así que cuando me desmoroné, la gente inevitablemente también volvió su mirada hacia él. Además era menor de edad cuando la policía me arrestó, clasificado como menor de edad, por lo que la cuestión de la educación era un tema ineludible. Poco a poco comenzaron a aparecer artículos que analizaban a mi padre en las redes sociales, afirmando que la relación entre mi padre y yo era lo que los psicólogos llaman estrangulación simbiótica. La estrangulación simbiótica se refiere a una relación en la que solo se permiten la voluntad y las necesidades de una persona, mientras que la otra se convierte en un instrumento para satisfacer esa demanda abrumadora. Al revisar la historia personal de Víctor, descubrimos que ha estado profundamente insatisfecho con sus circunstancias, no logró ingresar a la universidad, fue despedido varias veces y albergaba resentimiento y frustración. Su única oportunidad para cambiar las cosas era su hija Mía. Y todo lo que Mía hizo fue una explosión tras una larga represión, destinada a destruir por completo esa jaula. Pronto se descubrieron más pistas. El médico de la escuela se presentó para testificar que sufría de depresión desde los 10 años. La indignación pública estalló de nuevo, era evidente que a lo largo de todos estos años, mi condición no había mejorado, sino empeorado, y el papel que Víctor había desempeñado como mi tutor era evidente. Se desenterraron periódicos de hace 12 años, y el titular negro ahora resulta impactante, una niña prodigio hecha con 600 bofetadas. A diferencia de lo que se pensaba hace 12 años, la opinión pública ha cambiado desde hace mucho tiempo, ahora se dice que los genios nacen genios, que 600 bofetadas no pueden forjar uno. Pero 600 bofetadas son suficientes para destruir todo en una niña común y corriente. Mientras estuve en prisión, también concedí entrevistas a periodistas. Me preguntaron, ¿por qué dices que tu padre es un asesino? Sientes que tu padre te quitó la vida, ¿verdad? ¿Lo odias? Si pudieras volver a empezar, ¿querrías ser una persona normal? Observé las nubes por la ventana. Era el atardecer. Solo tenía 17 años. Ya había pasado por los altibajos de la vida. Al final no respondí a ninguna de sus preguntas. Estaba cansado, agotado. El médico me dio un sedante, me dejé caer sobre la almohada y caí en un sueño profundo y dulce. El otoño siguiente regresé a mi tierra natal. Antes de regresar a mi país, fui a ver a mi madre. Ella sostenía en brazos a su hermanito con su tío, acostándolo en el césped del jardín para que se durmiera. Los observé en silencio un rato, le dejé un regalo, no la encontré y me fui directamente. Mi madre ya había emprendido una nueva vida. Permití que se deshiciera completamente, completa y limpiamente de todo lo del pasado. Además, Lucas también intentó contactarme. Vi las entrevistas con él y Jane. En el vídeo, Jane lloró y dijo que no me culpaba por robar el arma, que sentía verdadera lástima por mí. Lucas, tras un largo silencio, suspiró levemente y dijo, quizás podría haberla ayudado. Ambos son personas realmente buenas. Pero ya no necesitaba que nadie me detuviera. Después de regresar al país, fui a ver a mi padre. Sufrió un golpe devastador, su vida perdió por completo la esperanza.
El pueblo natal al que una vez soñó regresar con gloria ahora lo maldice o se ríe de él. Su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. En el crudo invierno, ahogó sus penas en alcohol y fue atropellado por un coche en una carretera helada. Cuando fui a verlo, estaba sentado en una silla de ruedas con el rostro profundamente hundido, 20 años más viejo en un año. En cuanto me vio, soltó una sarta de maldiciones. Me agaché frente a él y miré al frágil anciano. En ese momento por fin dejé de tenerle miedo. Esta era mi venganza final. Fijé mi mirada en la suya y le dije con calma: papá, mira, ya no me queda nada. Antecedentes penales, años de adicción a las drogas, ninguna habilidad para sobrevivir, soy un completo fracaso. Tú eres un completo fracaso, 20 años de esfuerzo desperdiciados. Tú también eres un completo fracaso. Lo peor que hizo mamá en su vida fue estar contigo y luego darme a luz. Ya nadie querrá estar contigo. No volveré a verte. De ahora en adelante tu vida estará atrapada en esa silla de ruedas. Y les dije a las enfermeras de recepción que te pusieran más televisión. Verás cómo usan nuestra historia como advertencia, una y otra vez. Cuando salí del hospital, mi padre lloraba desesperado detrás de mí. Él sabía que no volvería. Se necesita más que odio para arruinarse a uno mismo y por lo tanto, arruinarlo a él. No puedes hacer algo así a menos que lo sientas. Y él envejeció sin nada, famoso, y ninguna mujer lo querría ya. Al final, lo oí murmurar: sufrí demasiado. Debí haberte entregado en ese entonces y luego tener un hijo. No miré atrás. Que viva con ese remordimiento, que ese arrepentimiento lo atormente las décadas que le quedan de vida. Me equivoqué, no me quedaban décadas. Al tercer día de irme mi padre, perdido ya toda esperanza, subió a la azotea e hizo lo que yo había pensado hacer hacía más de una década, pero que finalmente nunca hice. No sabía de su muerte. Porque en ese mismo momento yo también estaba en el último piso del edificio de enseñanza. El sol poniente caía como sangre, y supe que esta vez no habría Lucas para salvarme. Pasé una pierna por encima de la barandilla, el edificio era igual de alto, el viento me rozaba, y todo parecía vacío. No me quedaba nada a lo que aferrarme. Lo único que siempre quise, destruir a mi padre y luego destruirme a mí mismo, se había logrado. Mamá, Lucas, aquellos que una vez me alegraron la vida por un momento me dejaron para comenzar una nueva vida. Y estoy destrozada por dentro y por fuera, ya no quiero ser la carga de nadie. Mi otra pierna ya cruzó la barandilla. De repente la voz de una niña pequeña sonó detrás de mí: no hagas eso. Me giré para mirarla. Tenía solo unos 5 años, el pelo recogido en 2 coletas, y me miraba tímidamente. No hagas eso, se acercó y me tendió la mano. Tienes que seguir con vida. No te acerques más. Grité. El borde del tejado era peligroso, temía que la niña se cayera. Pero parecía no oírme y seguía acercándose. Debes seguir viviendo. No quería tenerla más cerca, así que no tuve más remedio que volver a subirme por la barandilla. Al posar los pies en el tejado, vi a la niña sonreír. Mejor así, dijo con su voz clara e infantil. La tomé de la mano y la llevé a un lugar seguro. ¿Cómo estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Bajó la cabeza con el rostro ensombrecido por la tristeza. Papá y mamá hablaron y decidieron entregarme a otra persona. Estaba muy triste, pero me dije que todo iría bien. La tele dice que la vida es larga, aunque a papá y a mamá no les caiga bien, cuando crezca quizá a alguien más le caiga bien. Y a la profesora de música le gustó mucho, me está enseñando piano y dice que soy un genio. Me quedé atónito, y una repentina revelación me invadió. Cuando volví a mirar a un lado, la niña había desaparecido, a mi lado no había nada más que una suave brisa. No había ninguna niña. Lo que vi fue a mí mismo a los 5 años. De repente empecé a llorar. Resultó que después de que todos me abandonaran, el último en salvarme fui yo mismo. Levanté la cabeza, las nubes en el horizonte se empapaban del resplandor del sol poniente, deslumbrantes como oro fundido. Hace muchos años un joven me dijo entre un cielo de nubes ardientes, que la vida tiene más que ofrecer que el piano.
Como disfrutar de una cena deliciosa, darse un baño caliente, ir al cine con alguien que te gusta, patinar a gran altura, ver el atardecer y el amanecer. Ahora ese joven ya no me pertenece. Pero estos cielos de nubes ardientes aún me pertenecen. Bajé de la azotea. Iré a cenar algo rico. Me daré un baño caliente. Iré a ver una película. La vida aún es larga, quizás conozca a alguien que me guste.